Hola jóvenes, ahora haremos un ejercicio que ejemplifique toda la teoría de las distribuciones de velocidad en la interfase. Nos dice que un fluido newtoniano que fluye a través de una placa, lo voy a poner acá, de una placa con longitud L, tiene el siguiente perfil supuesto de velocidad. Si miramos, el perfil dice que es Bx entre B infinito, que ya vimos que B infinito es la velocidad constante que está en la superficie de la capa límite, donde A más B por Y entre delta, que ya sabemos que delta es el espesor de la capa límite, más C por Y entre delta al cuadrado, más D entre Y sobre delta al cubo. Nos dice que determinemos el perfil óptimo que describe el fluido. Es decir, acá tenemos un perfil supuesto y debemos de determinar prácticamente en A los valores de A, B, C y D. Nos dice que determinemos una expresión para el espesor de la capa límite hidrodinámica y como vimos, eso se podía hacer por similitud, usando las ecuaciones de continuidad de movimiento y de las ecuaciones de variación de movimiento y continuidad que resolvió Blaise, o usando la integral del análisis de von Karman. Por eso la tengo acá. Y nosotros, como lo había dicho en la teoría, vamos a estar usando el análisis integral de von Karman para poder realizar el cálculo del espesor de la capa límite hidrodinámica. Dice que determinemos la expresión para el factor de fricción puntual en X y una expresión para el factor de fricción promedio. Entonces vamos a comenzar con el inciso A. Para el inciso A, lo primero que debemos de hacer es definir. Vamos a ver que vamos a tener un eje coordenado Y y X y la profundidad que va a ser para Z, y lo que vamos a tener nosotros es nuestra capa límite, que va a tener prácticamente una longitud en este punto de Y igual a delta, y en este punto va a ser X igual a L, ya que nos dice que la longitud es en L. Vamos a tener que este va a describir prácticamente un perfil de velocidades, donde el punto de acá, que en esta superficie limitante, va a ser la velocidad máxima, o el punto 99% de la velocidad general que tiene el sistema. Entonces, ya definiendo nuestra capa límite, podemos determinar las condiciones de ella, condiciones límites. Dentro de las condiciones límites, vamos a tener que en Y igual a 0, que sería nuestro punto acá, la capa hidrodinámica, es decir, la velocidad en X es igual a 0, entonces nuestra primera condición límite. Vamos a tener en este punto de acá, en Y igual a delta, nuestra velocidad va a ser máxima, que va a ser B igual a B infinito. Vamos a decir que en este punto la velocidad es máxima. Nuestra tercera condición, ya sabiendo que la velocidad es máxima en Y igual a delta, entonces Y igual a delta, la derivada de la velocidad en X con respecto a Y tiene que ser igual a 0 para que esta vez sea máxima al momento de despejar, ya que la primera derivada nos genera un punto máximo mínimo de ajuste. Y nuestro cuarto sería en Y igual a 0, donde vemos que la segunda derivada de la velocidad con respecto a Y, que sería en este punto de inflexión, va a ser igual a 0. Entonces tenemos todas estas condiciones límites y lo que andamos buscando es determinar el perfil óptimo.
Entonces para ello yo voy a calcular de este perfil hipotético que me dan la primera derivada de la velocidad en X con respecto a Y. Que en este caso sería, si mando a multiplicar este volumen de acá, yo mi función de X, ve esa velocidad infinita o general, va a ser el siguiente perfil hipotético que tengo acá. Más C, Y entre delta cuadrado más D, Y entre delta al cubo. Y cierro corchete. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto a Y, tengo para este caso, voy a tener la derivada de una constante, prácticamente es 0. La derivada de este sería B entre delta más C, que sería más C. La derivada de esta que sería 2 Y entre delta cuadrado más 3D Y al cuadrado entre delta al cubo. Y todo esto multiplicado por la velocidad infinita, es decir, la velocidad de la interfase de la capa límite. Y la segunda derivada de la velocidad en X con respecto a Y va a ser igual. La derivada de una constante 0, acá me quedaría velocidad infinito 2C entre delta cuadrado más 2 por 3, 6 por D, Y delta al cubo. Y esa sería mi derivada. Entonces, viendo el perfil de velocidades y analizando mis condiciones límites, yo voy a tener 4 ecuaciones. Número 1, evalúo esta en el perfil de velocidad, siendo 0 a esta, 0 a esta, 0 a esta y la velocidad 0. Entonces me queda una ecuación 0 igual a la velocidad infinito de A más B por 0 entre delta más C, 0 entre delta al cuadrado más B, no, más D digo, más D, 0 entre delta al cubo. Voy a correr un poco, al cubo. Es decir, que para la condición 1, A es igual a 0. Pues tengo 2 y tengo mi condición 2 que en Y igual a delta, la velocidad es máxima. Es decir, la velocidad máxima es igual a la velocidad máxima donde A ya sabemos que vale 0 por la primera condición más B entre delta, esto me va a dar 1, más C delta entre delta al cuadrado, que esto me va a dar 1, más D, que está delta entre delta al cubo, y esto me va a dar 1. Entonces, prácticamente en la condición 2, yo lo que tengo es que si paso este volumen, esta velocidad infinita a dividir, me queda 1 igual a B más C más D. Ahora voy con la condición 3. Y la condición 3 involucra mi derivada. Entonces, la derivada de velocidad de X con respecto a Y es igual a 0. Entonces, Y es en delta. Entonces voy a tener B entre delta más 2C, que me quedaría delta entre delta cuadrado, si me va un delta acá, más 3D entre delta cuadrado entre delta cubo. Van estos dos y acá. Dejándome una ecuación prácticamente para la condición 3. Si saco el factor común, el delta, me va a quedar 0 igual a B más 2C más 3D. Y tengo la última condición límite, que sería en la segunda derivada de la velocidad en X con respecto a Y.
que sería esta que he calculado acá, y tengo entonces 0 igual a la velocidad infinita 2c entre delta cuadrado más cd por 0 entre delta al cubo, dándome este como resultado que c es igual a 0. Entonces ya tengo el valor de c, tengo el valor de a, y con las condiciones 2 y 3, sabiendo que c es igual a 0, entonces tengo un sistema de ecuaciones que tendría que resolver para el perfil, donde tengo prácticamente 1 es igual a b más d y 0 es igual a b más 3d. Entonces, si resuelvo esto, despejo de acá a b, dejando 1 menos d, yo voy a tener en la ecuación a, ecuación b, en la ecuación a que tengo 1 menos d igual a b. Entonces mi ecuación b, sustituyendo, tengo 0 igual a 1 menos d más 3d, que sería prácticamente d igual a, paso a restar acá y me queda 2, menos 1 medio de d y b, por lo tanto, y b me va a quedar prácticamente, si este es menos 1 medio, 1 menos 1 medio, me quedaría prácticamente, si hago la sustitución, no, digamos medio no, 1/3 acá. Porque sería acá, tengo 1 medio, sí, sería un menos 1 medio. Y el caso de b, que lo tendría prácticamente, si sustituyo acá, tengo 1 menos 1 medio, me queda b igual a 3 medios, porque menos por menos se hace más. Por lo tanto, teniendo en cuenta esas condiciones, mi perfil de velocidad en x entre velocidad infinita, solo va a depender de b y de c. Tengo ahí el perfil hipotético y tendría entonces a b que vale 3 medios, digo, 3 medios de y entre delta menos 1 medio de y entre delta al cubo. Y este sería mi perfil prácticamente de velocidad, lo que me estaban preguntando, que dice determina el perfil óptimo que describa el fluido, y este sería mi perfil óptimo. Ahora se me pide que con ese perfil calcule el espesor de la capa límite, y para esto, como había dicho o había mencionado, mejor dicho, voy a usar la integral de von Karman. El análisis integral de von Karman, que como vimos, teníamos esa integral como la densidad, tenemos en la teoría, densidad, la derivada con respecto a x de la integral de 0 a delta de velocidad en x por velocidad infinita menos velocidad en x derivada en y igual a menos el esfuerzo cortante de la superficie. Si analizamos la capa límite otra vez, vamos a ver, viene de 0, y, x, tenemos mi punto delta, que es el que ando buscando, y L. Vamos a ver que cuando y es igual a 0, es donde tengo mi tensor de superficie. Entonces, prácticamente, ese esfuerzo cortante de la superficie del componente va a ser
Si yo miro mi perfil de velocidad, la velocidad en X, pero la propagación de la cantidad de movimientos en Y. Entonces tengo mi perfil YX, que este va a ser igual a menos la viscosidad por la derivada de la velocidad en X con respecto a Y, pero evaluado, porque solo se va a generar ese esfuerzo, evaluado en Y igual a 0. Si miramos, uso la ley de Newton, de viscosidad de Newton, ya que el fluido es newtoniano. ¿Qué más tengo? Si nosotros vimos nuestro perfil de velocidad, está de la forma Bx entre B infinito. Entonces, este que es 3 medios de Y entre delta menos 1 medio de Y entre delta al cuadrado, no al cubo. A ver, acá lo tenemos a la par. Sería el cubo. La función integral de diferencial integral de von Karman la deberíamos de dejar para que se nos fuese más fácil integrar de esta manera. Entonces, si nosotros venimos y hacemos la multiplicación, si cogemos acá y a esa velocidad de von Karman le multiplicamos velocidad infinita al cuadrado entre velocidad infinita al cuadrado de Y igual a menos sol de superficie, volver a copiar para dejarlo en rojo, para ver que solo he introducido una constante que tiende a 1. Entonces yo puedo distribuir, como acá tenemos una multiplicación de velocidad al cuadrado en esta parte de la integral de von Karman, entonces prácticamente lo que estamos haciendo, y lo voy a escribir acá abajo, es densidad, la derivada con respecto a X de la integral de 0 a la integral de la integral de 0 a delta. Lo que vamos a tener prácticamente es velocidad en X entre velocidad infinito multiplicando a velocidad infinito sobre velocidad infinito menos velocidad en X sobre velocidad infinito por velocidad infinito al cuadrado diferencial de Y igual, como ya tenemos sería viscosidad diferencial de X con respecto a Y, diferencial la derivada de la velocidad en X con respecto a Y, evaluado en Y igual a 0. Entonces podemos reordenar un poco más nuestra ecuación y sacar, como hemos visto, esta velocidad cuadrada infinito, que es constante, velocidad cuadrada constante, densidad constante, la primera derivada con respecto a X, 0 a delta, y ya tenemos escrito nuestra integral de von Karman con respecto 1 menos velocidad en X a la velocidad general de Y igual a viscosidad por la diferencial de la velocidad en X con respecto a Y evaluada en Y igual a 0. Y ya tenemos una ecuación que podemos relacionar con nuestro perfil. Entonces, lo primero que voy a realizar, que voy a estar atento, es tomar esta diferencial y relacionarlo con nuestro perfil de velocidad. Entonces tenemos que nuestro perfil de velocidad Bx es igual a B sub 0, abro corchetes, y teníamos 3 medios de Y entre delta menos 1 medio de Y entre delta al cubo. Entonces, al hacer esta derivada de la velocidad con respecto a Y, igual
la velocidad, tengo 3 medios prácticamente de y, la derivada de y, porque es la velocidad con respecto a este, sería 1, de 1 entre delta menos 1 medio por 3 de y cuadrado entre delta al cubo. Entonces, como es la derivada evaluada en 0, entonces la derivada de la velocidad en x con respecto a y evaluado en y igual a 0 nos da como resultado, si la evalúo en 0, todo este término se me hace 0, entonces voy a tener que va a ser la velocidad infinito por 3 medios de 1 entre delta. Y copiando otra vez la velocidad de von Karman, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar y tenemos entonces que la derivada con respecto a x de la integral de 0 a delta de bx entre b infinito por 1 menos bx entre b infinito derivada de y va a ser igual. Y nos fijamos, primero la densidad la voy a mandar a dividir y esta velocidad cuadrada a dividir al otro lado de la ecuación, y lo que me va a quedar es viscosidad entre densidad velocidad infinita cuadrado por esta derivada que sería velocidad infinita por 3 entre 2 por 1 entre el espesor. Y prácticamente vamos a cancelar una velocidad infinita y nos queda entonces esto igual, y si hacemos a este componente la viscosidad cinemática o factor difusividad de cantidad de movimiento, nos va a quedar 3 medios de la viscosidad cinemática entre la velocidad infinito por 1 entre el espesor de la capa. Entonces ya tenemos acá simplificado prácticamente el lado derecho de la ecuación. Ahora me voy a centrar en 2, que 2 sería prácticamente esta ecuación íntegro diferencial. Entonces, primero lo que voy a hacer es la integral. Voy a hacer mi integral de 0 a delta de la velocidad en x entre velocidad infinito. Ya sabemos que eso es 3 medios de y, voy a poner bien esa y, 3 medios de y entre delta, todo eso multiplicado, no, y entre delta me hace falta el otro término, menos 1 medio de y entre delta, todo eso multiplicado por 1 menos, miren que como el perfil tiene 2 términos, voy a abrir este paréntesis en rojo y vamos a tener prácticamente 3 medios de y entre delta menos 1 medio de y entre delta y este al cubo. Cierro acá el paréntesis, cierro mi corchete y todo esto por diferencial y. Vemos que acá me hace falta al cubo. Ahora realizamos esta integral. Prácticamente, ¿qué tenemos acá? Que vamos a hacer una multiplicación distributiva y este término por estos 3. Entonces voy a tener la integral de 0 a delta de
3 medios por 1, 3 medios de y entre delta, 3 medios menos 3 medios me da menos 9 cuartos de y entre delta, y como se está repitiendo, al cuadrado, y 3 medios menos, miren, por menos me da más, entonces tengo más 3 cuartos de y entre delta a la cuarta potencia. Ahora sigo con estos términos de abajo, que sería menos 1 medio por 1, me da menos 1 medio, prácticamente, por y entre delta al cubo, menos, por menos que está acá, sería menos 1 medio por menos 3 medios, me da más 3 cuartos de y entre delta a la cuarta potencia, y menos por más, porque este es menos por menos, me da menos 1 cuarto de y delta a la sexta potencia. Y cierro con corchete, y esto es diferencial de y. Si miramos, algo importante es que mi variable de integración solo es y, lo que tengo aquí, estoy señalando. Otra cuestión importante es que tengo este término con este, que al sumar prácticamente estos dos términos me quedarían 6 cuartos, y como 6 tiene mitad y 4 tiene mitad, me quedaría 3 medios. Es decir, 3 medios prácticamente de, bueno, tenemos 3 más 3, 6. 6 cuartos serían 3 medios de y entre delta a la cuarta potencia. Entonces hacemos nuestra integral. Voy a empezar a hacer la integral. Entonces sería 3 medios. Vamos a ver. Voy a volver a replantear. Sería la integral. La integral de y sería 2. Y a la 2, y acá multiplicamos un 2, entonces sería 3 cuartos de y cuadrado entre delta, menos 9 entre la integral de y cuadrado es 1 entre 3, entonces 4 entre 3, 12, de y al cubo entre delta cuadrado. Después tenemos este, que es este solo, entonces tendríamos más 3 décimos de y a la quinta de delta a la 4. Después tenemos este, que sería menos un octavo, porque este sería la 4, de y a la cuarta potencia entre delta al cubo. Y de último tenemos este, que este sería la 7, y sería menos 1 entre 28 de y a la séptima potencia de delta a la sexta. Y esto lo evaluamos de 0 a delta. Entonces, al evaluar esto, si nosotros miramos, lo que nos va quedando es, como tenemos prácticamente, y lo voy a poner en un cuadrito acá, prácticamente lo que tenemos es y a la n entre yn menos 1. ¿Sí? Esto quedaría como y a la n. Esto lo voy a escribir acá abajo, quedaría como y a la n.
y a la n menos 1 es y a la n entre y. Y haciendo operación oreja, que nos queda y a la n entre y a la n por y. Y esto nos queda 1. Es decir, que al evaluar esto en delta, prácticamente nos va a quedar que estas se van a cancelar y todas van a quedar como delta. Entonces saco a delta de factor común y nos queda terminar de hacer esta operación aritmética. Menos un octavo menos un 28avos. Y haciendo toda esta operación aritmética de 3/4 menos 9 doceavos, 3 décimos menos un octavo menos 1 entre 28 nos queda 39 entre 280avos de delta. Entonces si miramos, este sería el resultado de la integral. Y esa integral, como vemos en la definición, es una integral que está con respecto al flujo de y y después se va a derivar eso con respecto a x. Entonces, en ese número 2, yo lo que tengo es la derivada de delta con respecto a x de 39 entre 280 igual, si ya vimos, la ecuación quedó igualada, miren, como es la derivada de toda esta integral y la integral me dio esos 39 entre 200, esto sería 39 entre 280 de delta, esto que es una constante sale el factor común y me queda la derivada de delta con respecto a x. Y todo esto es igual a 3 medios de la viscosidad cinemática, 3 medios de la viscosidad cinemática entre la velocidad 0 de la velocidad infinito por 1 medio de el espesor de la película. Entonces tenemos viscosidad cinemática entre velocidad infinita, 3 medios de 1 entre delta. Entonces, ¿qué nos tenemos acá? Una ecuación diferencial ordinaria que la podemos resolver, ecuación diferencial ordinaria, que la vamos a resolver con variables separables. Entonces, al hacer después 3 por 280 entre 2 por 39, nos va a quedar prácticamente 140 entre 13. Entonces, hacemos las integrales, delta, derivada de delta, igual a 140 entre 13 de la viscosidad entre la velocidad de la integral de x y vamos a generar prácticamente esos límites de integración que van a ir de 0 a delta y de 0 a x para que genere la puntual. Para eliminarnos la constante de integración. Entonces vamos a tener delta cuadrado entre 2 igual a 140 entre 13, viscosidad cinemática, velocidad infinita. Este x no está. Lo siento. Acá es diferencial de x y acá pasa esto. Ese diferencial de x está solo, por lo tanto nos va a dar x y esta sería la ecuación para la película, donde vamos a tener prácticamente a el espesor de la película al cuadrado por 280 entre 39, no, entre 13, viscosidad cinemática entre velocidad infinito por x, que prácticamente esto sería, el espesor sería la raíz de 280
entre 13 por la raíz de la viscosidad por X entre la velocidad infinita. Vamos a ver que este número es aproximadamente igual a 4.641, y si nosotros acá multiplicamos prácticamente por X entre X, que sería 1, vamos a tener que podemos reordenar la ecuación de manera que nos quede el espesor 4.641 de X por la raíz cuadrada de prácticamente viscosidad cinemática entre X por velocidad infinito, y nosotros ya habíamos definido en la parte teórica que el número de Reynolds puntual para una placa era X, velocidad infinita o la velocidad media entre la viscosidad cinemática. Por lo tanto, vamos a tener que el espesor de la película para el componente von Karman va a ser X entre Reynolds, el número de Reynolds, de raíz cuadrada. Sí, y esta función del espesor de la película, que está hecho con von Karman, es aproximadamente muy similar a los espesores que se calcularon con similitud, que quedaban prácticamente X entre la raíz del número de Reynolds por similitud de magnitudes, y el que calcularon analíticamente Blasius con las ecuaciones de variación. Miren, queda muy aproximado al componente que queremos. Ok, con esto terminamos prácticamente el inciso. Ahí hay problema. El inciso B, donde dice que describe una expresión para el espesor. Ahora nos pide que determinemos una expresión para el elemento de fricción. Lo voy a hacer acá. C. Y vamos a hacer una definición, así como hicimos las definiciones para las velocidades, que eran las velocidades medias y la velocidad máxima. Vamos a decir que la fuerza o la fuerza que genera esa fricción es directamente proporcional a la energía cinética por el área. Entonces, al tener eso, nosotros vamos a definir que esa constante de proporcionalidad va a ser prácticamente nuestro coeficiente de fricción, donde F es la fuerza de fricción que se hace prácticamente en la interfase sólido-líquido, que es la que nos interesa. Por eso es que nosotros estudiamos la capa límite, para que esa fuerza de fricción prácticamente nos está generando esa perturbación que puede generar esa capa límite hidrodinámica para que un flujo laminar cambie a una turbulencia. Esta sería la energía cinética, que en el segundo parcial la vamos a definir como un medio de la densidad por la velocidad media al cuadrado. En este caso, en la capa límite, tenemos un medio de la densidad por la velocidad cuadrado infinito, que es la velocidad general, que es la velocidad que está por encima de la capa límite. Entonces, el coeficiente de fricción prácticamente lo vamos a definir como un coeficiente siempre positivo, que va a ser el coeficiente de fricción, va a ser prácticamente fuerza entre área por
energía cinética, valor absoluto de este, y yo puedo reordenar la ecuación haciendo esto. Y en la interfase de la placa del fluido que tenemos acá, esa interfase líquido sólido, prácticamente yo lo que tengo es ese esfuerzo acá generando una fricción, que al final este esfuerzo es el esfuerzo cortante de la superficie, que ya lo podemos definir. Coeficiente de fricción va a ser prácticamente igual a alfa al valor absoluto de menos la viscosidad por la derivada, en este caso de la velocidad de x con respecto a y, evaluado solo en el punto de y sub 0, ya que tenemos acá esa interfase que nos genera la capa límite, y todo esto entre un medio de la densidad velocidad infinita al cuadrado. Entonces, si recordamos esa derivada de la velocidad con respecto a y, ya la hemos sacado para perfiles de von Karman. A ver si lo encontramos. Sería esta velocidad que la trabajamos prácticamente en el inciso B, que la tenemos acá como velocidad 3 medios, velocidad infinita por 3 medios por 1 entre el espesor. Entonces voy a volver a rescatar esa derivada. Sería la derivada de la velocidad en x con respecto a y evaluado en y igual a 0, que es un poco abajo, es esta, que sería 3 medios de la velocidad infinito por 1 entre el espesor de la película. Entonces con eso nosotros podemos sacar el factor de fricción. Tenemos el valor absoluto de 3 medios menos 3 medios de la viscosidad por la velocidad infinito por 1 entre el espesor de la película, y esto un medio de la densidad por la velocidad infinita al cuadrado, donde un medio vamos a poner el factor y luego poner en rojo, un medio se cancela con un medio, y sacando todo esto del valor absoluto me queda 3 viscosidad entre densidad, puedo cancelar prácticamente a una velocidad infinita entre velocidad infinita, y todo esto me queda 1 entre velocidad infinita por prácticamente el espesor de la película. Entonces, acá es donde vemos la importancia del espesor de la película, que les digo, de la capa hidrodinámica. Entonces sabemos que esa fricción podemos cambiar a esto como la viscosidad cinemática. Tenemos 3 velocidad cinemática entre velocidad infinita por el espesor de la película. Y recordando con los perfiles de von Karman como nos queda el espesor de la película, que era igual prácticamente a 4.641 por x entre la raíz del número de Reynolds en ese punto local, en x. Entonces podemos cambiar a este componente dejando el coeficiente de fricción 3 viscosidad cinemática entre velocidad infinita, y entre esto que sería prácticamente por raíz de número de Reynolds x entre 4.641 por x. Entonces si miramos, si tomamos a la viscosidad
a la velocidad infinito y a este, y reordenamos nuestro coeficiente de fricción haciendo que ese 3 entre 4 puntos sea 0. Numéricamente o aritméticamente 0.6464, y sabemos que la definición del número de Reynolds es prácticamente, ya sabemos que la definición del número de Reynolds es x por velocidad infinita entre, no, estoy poniendo al revés. A ver, recordemos el número de Reynolds que lo habíamos definido en la teoría y que lo estábamos utilizando en la parte de abajo. Habíamos definido al número de Reynolds, voy a decir como x velocidad infinita entre viscosidad cinemática. Entonces tenemos acá el inverso del número de Reynolds. Entonces tendríamos raíz del número de Reynolds en x entre número de Reynolds en x, dándonos prácticamente que el factor de fricción entonces es 0.6464, y tenemos acá x a la 1/2 entre x, y esto nos queda x a la menos 1/2. Entonces nos vuelve a quedar el número de Reynolds para nuestro específico en x para este factor de fricción de manera puntual. Y lo siguiente es calcular, el inciso D era calcular prácticamente el factor de fricción medio a lo largo de toda la placa. Es decir, que nosotros tenemos prácticamente nuestra placa que mide de x igual a 0 hasta x igual a L, y tenemos el factor de fricción puntual para un número de Reynolds en fx, donde mide 0.6464 entre raíz del número de Reynolds local para x. Entonces definimos el factor de fricción medio como factor de fricción medio entre 2 es igual a 1 entre el punto a elegir, en este caso la longitud, porque es la longitud la que voy a integrar, la integral de x igual a 0 hasta x igual a la longitud por el factor de fricción en x entre 2 de x. Y esta sería la definición del coeficiente de fricción medio. Hacemos la integral de ese factor de fricción y lo que tenemos prácticamente es factor de fricción medio entre 2 igual a 1 entre L por 0.6464 entre 2. Sacamos este 2 de factor común, y como ya hemos definido el número de Reynolds, miren, de esta manera, entonces prácticamente acá que el factor de fricción local en x es igual a 0.6464 entre la raíz cuadrada del número de Reynolds, lo que vamos a tener es que ese número de Reynolds, por su definición, que lo tenemos como x por velocidad infinito, x por velocidad infinito sobre viscosidad cinemática, nos va a salir de la integral, ya que es esto y x está acá, que nos va a salir de la integral prácticamente velocidad infinito entre viscosidad cinemática a la menos 1/2, y eso va a estar multiplicado por la integral de 0 a L
de x a la menos 1/2 de dx. Haciendo esta integral, lo que vamos a tener, esto es igual a 1 entre L, 0.64 entre 2, de este 2 que sacamos de factor común, por la velocidad infinita entre la viscosidad cinemática a la menos 1/2, y esta integral ya sabemos nosotros que la integral de x a la menos 1/2 de x va a ser prácticamente 1 entre 1/2 de x a la 1/2 más c, ¿verdad? Entonces, como está definida, lo que vamos a hacer, y esto se hace 2, tenemos el 2 de la integral por x a la 1/2, que lo vamos a evaluar de 0 a L. Entonces, ese factor de fricción medio entre 2 va a 0. Cancelamos el 2 con el 2 acá y nos queda 0.6464 prácticamente por velocidad infinito entre viscosidad cinemática a la menos 1/2 por, ¿cómo es esto? L menos 0 sería L a la 1/2 sobre el L que tenemos acá, y esto me va a dar prácticamente 0.6464, y tenemos a velocidad, viscosidad cinemática por L, todo a la menos 1/2. Por lo tanto, volvemos a tener acá que el factor de fricción medio entre 2 va a ser, si vemos acá, 0.6464 sobre la raíz cuadrada del número de Reynolds de x evaluado en x igual a L. Entonces, el factor de fricción medio va a ser 2 veces el factor de fricción en x igual a evaluado en L. Y esta sería nuestra definición del factor de fricción medio.